Acción. Ok, cordial saludo a todos. Nosotros somos el grupo 11. Estamos conformados por Jason Amortegui, Diego Rubio y Saúl Vega. A continuación vamos a hacer un experimento con gases para verificar las leyes de los gases ideales, trabajando con las variables de presión. Tenemos un dispensador de partículas de gas, un medidor de temperatura y una fuente de calor. Lo primero que vamos a hacer es vamos a adicionar a la cámara 50 partículas de gas pesado. Y lo vamos a hacer con un volumen de 10 nanómetros, y vemos que las partículas comienzan a moverse dentro del espacio, dentro de las paredes, y se determinan una presión de entre 5.5 y 6 atmósferas a una temperatura de 300 Kelvin. Entonces, a partir de allí lo que vamos a hacer es disminuir el volumen hasta la mitad, ¿sí? Y mantenemos la temperatura constante. Entonces, dejamos temperatura constante y vamos a disminuir el volumen a 5 nanómetros. Y vamos a ver qué ocurre con la presión. Entonces vemos que la presión pasa casi a 12 atmósferas, es decir, se duplica, lo que nos deja ver que hay una relación entre volumen y presión, ¿sí? Es una relación inversa, y esta relación está dada por la ley de Boyle, que nos dice que que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, una vez hecho Yes. esto, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar, a aumentar la temperatura al doble y vamos a dejar la presión constante. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que en este caso el volumen es nuestra variable que se modifica. Por tanto, vemos que la relación que existe es directamente proporcional entre la presión, dejando la presión constante y pues siendo directamente proporcional a la temperatura frente al volumen. Esta proporcionalidad la vemos en la ley de Charles y Gay-Lussac. Entonces, una vez pues, revisado estas dos leyes, lo que vamos a hacer ahora es verificar el gas pesado y el gas ligero. Por tanto, para este primero lo que vamos a hacer es que vamos a tener un volumen constante y vamos a duplicar la temperatura. Y vamos a comparar para 50 partículas, o bueno, para 100, qué cantidad de colisiones hay durante un tiempo de 10 ps para este gas pesado. Vemos en este caso que para estas 100 partículas de gas pesado y teniendo una presión que pues ya veremos se va a modificar teniendo en cuenta la temperatura, tenemos una cantidad de colisiones de 78. Ahora veremos qué pasa cuando se aumenta la temperatura. Entonces ahora realizaremos el conteo de colisiones. Entonces ahora veremos que a mayor temperatura hay mucha más cantidad de colisiones de las partículas y veremos que pues la presión evidentemente va a ser mucho mayor
que cuando la temperatura estaba a mitad. Ahora realizaremos el mismo experimento, pero con 100 partículas de gas ligero. Veremos que en el caso anterior, para los 300 grados Kelvin, también había una presión similar que varía entre los 11.5, 11.2 a los 12 atmósferas. Y veremos que en este caso las colisiones aumentan de manera radical, siendo esta 177. Ahora veremos cuántas hay al duplicar su temperatura. Entonces, igual que en el caso anterior del gas ligero, del gas pesado que vemos que este gas ligero también al aumentar su temperatura aumenta la cantidad de colisiones. Esto lo podemos explicar que haya más colisiones para el gas ligero que para el gas pesado debido a las leyes de Newton, que pues leyes físicas de Newton, que dicen que pues la velocidad tiene un factor, que bueno, que la masa es un factor primordial en la velocidad de las partículas. Siguiendo el tema de lo que vemos con los ejemplos, lo que acabamos de observar con las leyes de hoy, la ley de Charles, e incluso hay una ley de abogado que nos habla sobre el tema de los números de moles que hay en un gas. Entonces podemos observar lo siguiente. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, de un globo. Entonces aquí tenemos un globo en la parte industrial, los globos que digamos que son de decoración, ellos siempre están, digamos, con un volumen cuando están desinflados normal. A medida que yo voy ingresando ese número de moles o esa cantidad de aire, él se va inflando y va aumentando su volumen. Ahí vemos una ley que se llama la ley de Avogadro, que nos da una explicación también sobre el tema de los gases. Otro ejemplo de la parte industrial es un compresor. El compresor, inicialmente un compresor descargado, pues él tiene una estructura, ¿sí? De una carcasa física que es un volumen que ya está el llenado total. Pero inicialmente él tiene un motor eléctrico con un sistema de pistones que generan un aire que va ingresando a una cámara y va aumentando. A medida que va pasando el tiempo, él va aumentando. Sí, obviamente pues este aire se calienta por el tema de la fricción del compresor, pero bueno, a medida cuando él llega a un punto donde ya la presión es muy alta, pues ya el volumen llegó a su totalidad de la cámara que tiene externa de la estructura, entonces ya tiene unas válvulas de alivio, pues porque el aire quiere salir y usa un sistema de válvulas de alivio o un pesosato para determinar esa presión para apagar el motor. Ahí vemos, digamos, cómo se compresiona el tema también de la cantidad de número de moles de aire que va ingresando a un volumen que se va expendiendo a medida que se va llenando por efectos del motor eléctrico. Ok, entonces de este experimento, de lo que hemos realizado, podemos concluir que los gases, trabajar con gases implica tener siempre presente las variables de temperatura, volumen y presión. Y este comportamiento, por ejemplo, de la presión no depende de la masa del gas, de un gas ligero o de un gas pesado. Sin embargo, las otras variables pueden afectar la temperatura o el volumen, pueden afectarla, pueden ser afectadas por la masa del gas. Y como ingenieros, estas aplicaciones son, o estos conocimientos son esenciales para resolver sobre todo temas dinámicos en donde en la aplicación de los gases y las leyes de los gases nos permiten resolver distintos problemáticas que en nuestra carrera o en nuestra proyección tengamos que resolver. Bueno, para concluir con el tema de cómo se relacionan con la ecuación de los gases ideales, vamos a mirar las tres fórmulas. Me pareció simpático un ejemplo que vi en Khan Academy,
sobre el globo para ir explicando cada una de las leyes, cómo se va interpretando en un globo y cómo se relaciona entre las tres. Entonces sabemos que la ecuación de los gases ideales es la presión por el volumen igual a un número de moles por una constante de los gases ideales, ya la vamos a meter más adelante, te lo explico, y la temperatura que está en Kelvin. Entonces, hablemos primero de la primera ley, y es que tenemos un globo inflado a cierta capacidad con un volumen y un número de partículas interno. Supongamos que el globo empieza a desinflarse lentamente sin que se modifiquen las partículas o los moles que están internamente. A medida que él va disminuyendo su volumen, se va aumentando la presión y es más difícil, pues, digamos que desinflarlo, porque si tú te das cuenta con la mano, él genera una presión. Ahí vemos un comportamiento inversamente proporcional respecto al volumen con la presión. Al disminuir el volumen, aumenta presión. Al aumentar volumen, disminuye presión. Ahí tenemos la primera ley de Euler que nos habla sobre la proporcionalidad, que es que el volumen, la proporcionalidad, es el inverso de la presión. ¿Listo? Vamos a hablar sobre la proporcionalidad del volumen respecto a la temperatura. Supongamos que tenemos el mismo globo inflado a cierta capacidad, lo metemos a la nevera, al refrigerador, lo dejamos un tiempo. Cuando lo sacamos, vemos que el globo ha perdido su tamaño original. Eso quiere decir que al disminuir la temperatura, el globo también disminuyó su volumen. Entonces ahí vemos una proporcionalidad directamente, ¿sí? Una proporcionalidad directa, que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y a medida que baja la temperatura, baja el volumen. Supongamos ahora que tenemos ese mismo globo. Bueno, esa ya hablamos de la ley de Charlie, que ya le habían explicado a los compañeros, y ese es el comportamiento que se ve muy bien en un globo. Ahora vamos a explicar el comportamiento de la ley de Avogadro, que es, supongamos que el globo está totalmente desinflado y yo, pues, suministro aire o moles dentro de ese globo. A medida que yo voy aumentando las partículas, el globo va aumentando su volumen hasta pues llegar a una medida X que tenga el globo. Entonces ahí veo la proporcionalidad del volumen respecto al número de moles. Entonces, planteado de esta manera, vemos que el volumen tiene una proporcionalidad directamente proporcional con el número de moles y la temperatura e inversamente con la presión. Pero ¿qué pasaría? Esta ecuación sería, pues, digamos, ideal, ejemplo así, para cualquier de los gases, pero pues como vemos, algunos gases tienen algunos comportamientos. Para eso, se genera una constante o se conoce una constante que le llamamos como R, y es la constante de los gases ideales, que depende de las unidades que se usen para la presión, el volumen y la temperatura. De ese modo, entonces tenemos que ahora sí podemos dar una igualdad, que el volumen es igual a esta constante por el número de moles por la temperatura, y el inverso sería de la presión, que pasaría a dividir por la presión. Ya esta sería la ecuación ideal del gas, y que relacionaría las tres leyes. Pero pues en libros, por hacerlo un poquito más, bueno, pues, no sé si menos compleja, lo que hacen es que multiplican a cada lado por la presión para cancelar la presión del lado derecho de la igualdad, y al lado izquierdo queda como presión igual, presión por volumen sea igual a la constante por el número de moles, temperatura, y daríamos la ecuación de los gases ideales. Aquí tenemos todo el planteamiento. Espero que nos hayamos hecho entender, que hubiera sido muy práctico el video. Muchas gracias.